Buenas noches, vamos a San Pedro Sula con Jason Maldonado que nos reporta un hecho violento. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Este hecho violento que se registró abajo del puente de Río Blanco, en el sector del Segundo Anillo. Un hombre fue acribillado a balazos y según la información preliminar, sicarios lo fueron a interceptar en otro punto. Lo llevaron abajo del puente y sin mediar palabra le dispararon hasta matarlo. Hasta esta hora se desconoce el nombre de la víctima. Ya las autoridades policiales se trasladaron hasta este punto y solamente están a la espera de que Medicina Forense pueda realizar el levantamiento cadavérico correspondiente. Esto es lo último de noticias aquí en la zona norte del país. Yo retorno con usted. Bien, gracias Jason Maldonado. Vamos ahora aquí en la capital con Yanira Vallejo, que se encuentra en un lugar donde se reúnen representantes de diferentes partidos políticos, organizaciones civiles, incluso religiosas, en apoyo al proceso electoral general del próximo 30 de noviembre. Yanira, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. En efecto, me acompaña el pastor Rafael González, quien es defensor de Honduras. Cuéntanos qué mensaje quieren dar hoy a la población hondureña. Pues queremos dar ese mensaje de unidad, de que nos duele, sino por supuesto que la democracia, aunque no es perfecta, es lo mejor que tenemos y nosotros no queremos vivir de otra forma que no sea la libertad a la cual Dios nos ha llamado y nos ha diseñado de esa manera, para vivir en libertad, para pensar en libertad, para que también se mantenga y crezca la empresa privada y que podamos todos tener ese derecho a expresarnos en nuestro bien sentir o en cualquier mal sentir que tengamos. De manera que queremos pues vivir en Honduras como un país de cielos abiertos, como un país donde la libertad tiene su asidero, tiene su cuna, tiene su trono y realmente a libertad nos ha llamado el Señor. Su breve invitación a la población hondureña para que los acompañe. Para que estén hoy en la vigilia cívica y todos los días en estado de alerta para defender la institucionalidad del Consejo Nacional. Bien, gracias Yanira. Vamos a San Pedro Sula con Kenia Chinchilla. Se encuentra en el lugar conocido como la Plaza de las Banderas. Kenia, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En San Pedro Sula también un grupo de personas se reúne hoy en esta vigilia cívica en defensa de la democracia. Así lo han denominado ellas. Está conmigo el licenciado Javier Matute, él es catedrático de la universidad y nos presenta pues esta noche por qué están hoy aquí. Buenas noches, pueblo hondureño. Realmente nos une Honduras. Hemos visto en el transcurso del tiempo cómo el partido de gobierno está obstaculizando el proceso electoral. Queremos decirle que aquí en San Pedro Sula, en representación de Honduras, queremos elecciones completamente transparentes, ya no más obstáculos al proceso electoral. Don Johnny, representación de los empresarios también, estas insignias que traen esta noche. Bueno, básicamente hay una insatisfacción en todo el país por los acontecimientos que el régimen de gobierno está creando. Estamos preocupados porque el proceso electoral se ha interrumpido. Hemos visto artimañas en contra de las elecciones y creemos que es necesario que el pueblo se una, exija y que se respete la libertad de expresión. Muchísimas gracias a ambos y aquí las insignias de esta noche. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Sula! ¡Viva! ¿Qué queremos? ¡Elecciones claras y limpias! ¿Por quién? Licenciado Edgardo Melgar desde San Pedro Sula, nuestro reporte a esta hora de la tarde, con usted nuevamente. 4 municipios en Ocotepec están incomunicados debido al hundimiento de la carretera internacional que conecta con las aduanas de Aguacaliente, fronteriza con Guatemala, y la del Poy con El Salvador. Comienza a derrumbarse el cerro, salen las unidades de emergencia rápido del lugar, salen las unidades de emergencia debido a que el cerro se comienza a derrumbar. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Ahí ve, ahí viene el derrumbe, ve. ¡Uy!
¡Uy! ¡Corre para abajo! Las unidades de emergencia comienzan a descender un poco más. El derrumbe y hundimiento de la carretera CA4 se produjo anoche a la altura del Yoroconte, Ocotepeque, a 6 kilómetros de Sinuapa, dejando incomunicados 4 municipios en Ocotepeque: Sinuapa, Ocotepeque, Santa Fe y Concepción. Si hacemos la sumatoria de todas las personas que viven en el resto del municipio, solamente sacando la parte alta del municipio de Sinuapa, de ahí agregando Santa Fe o Ocotepeque, pues es mucha la afectación. Yo creo que podría ser alrededor de unas 45,000, 50,000 personas que están afectadas por no haber paso. Así como el paso a las aduanas que conectan con Guatemala y El Salvador. Las dos aduanas, la aduana de Aguascalientes y la aduana del POI, básicamente pues está afectada todo lo que es la economía local y la economía internacional, con todos los productos que vienen de Guatemala y de El Salvador y de Honduras hacia estos países. Para transporte pesado, totalmente incomunicados. Para querer pasar por la carretera, totalmente incomunicados. El que quiera pasar para Ocotepeque y Sinuapa debe de hacerlo por vías alternas, y que solamente es para carro pequeño de doble tracción. Transitan millones de lempiras en productos, un municipio pues altamente productor de hortalizas, de café, cebolla, maíz, frijol, y básicamente pues eso nos está afectando en el tránsito de estos productos. Las autoridades están preocupadas por un desabastecimiento de alimentos y medicamentos en los municipios afectados en Ocotepeque. Copeco y los diferentes cuerpos de socorro se encuentran trabajando en la zona para tratar de habilitar un paso vehicular. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SID, Octavio Pineda Paredes, en su cuenta de redes sociales anunció que se ha habilitado el paso en Ocotepeque por una vía alterna, por supuesto, mientras se repara la carretera principal. Francisco Zúñiga con el pronóstico del tiempo para la noche de hoy, viernes, y por supuesto para este fin de semana. Edgardo, muy buenas noches, y actualizamos con Jairo García para esta noche, el final del día de la noche de hoy, las condiciones climatológicas que van a persistir, Jairo, el final de la noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Podrían presentarse algunas lloviznas débiles, principalmente en áreas de montaña de los departamentos del centro, también en los departamentos del occidente, pero hay que mencionar que son lluvias de bajos acumulados realmente. Este día pues han predominado condiciones de bajas lluvias en la mayoría de los departamentos. En Tegucigalpa hay una probabilidad media de algunas lloviznas en los alrededores de la capital. Iniciamos el fin de semana hoy viernes. Para mañana sábado, Jairo. Mañana se mantiene el transporte de humedad debido a los vientos acelerados del este que pues están transportando, valga la redundancia, esa humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio. Y pues mañana se mira que podría haber un poco más de transporte, y eso va a ocasionar condiciones de lluvias pues siempre débiles, pero más diseminadas para la parte oriental del país, algunas lluvias moderadas en áreas montañosas de la región norte, y en Tegucigalpa pues en horas de la mañana y primeras horas de la noche y últimas horas de la tarde también van a haber probabilidades de lluvias débiles. Gracias, Jairo García. La actualización, Edgardo, para esta noche y para el día de mañana sábado. Adelante. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Ahorra hoy, cumple tus sueños. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Los huevos bajan 5 lempiras el cartón, pero las verduras suben hasta 20 lempiras en la Feria del Agricultor y el Artesano frente al Estadio Nacional aquí en la capital. Según los vendedores, las rebajas al huevo es por las bajas ventas, ya que no hay mucho circulante. Hay una rebaja bastante considerable, 5 lempiras por cartón de huevos, 60 lempiras por caja para la gente de la pulpería y restaurantes. Tenemos de 100 pasó a 95 lempiras las 30 unidades, a 3 lempiras con 17 centavos la unidad de huevo grande. Huevo mediano pasa de 95 a 87 lempiras las 30 unidades, a 2 lempiras con 90 centavos la unidad. No digamos el huevo pequeño, de 85 pasa a 80 lempiras las 30 unidades. Donde sí hubieron aumentos en las verduras, mínimo verde, repollo y cebolla roja. Que ha aumentado solo es el mínimo verde, que está demasiado de caro, están dando la unidad a 5 lempiras,
La vez pasada estaba a 3 lempiras. Igual el repollo también. El repollo estaba a 30, hoy tiene un precio de 40 y 50 lempiras. ¿La cebolla? Igual la cebolla roja también. La semana pasada estaba a 30, hoy tiene un precio de 50 y 60 lempiras. A pesar que hubo rebajas en algunos productos, los consumidores aseguran que el dinero ya no les ajusta. No, nos ajusta siempre. Bajan unas cosas, pero suben otras. ¿Cuánto gasta usted semanalmente? Como más de 3,000 pesos se gasta. ¿Semanal? Semanal. Porque todo está caro, pues. ¿Cuántos son en su casa? Somos 6. ¿Todos los días carne o ahora ya no? No, carne no todas las veces carne. Ya no, porque hasta la carne subió. Los productores aseguran que los aumentos continuarán en los próximos días debido a la escasez del producto por las constantes lluvias en esos sectores. Las imágenes son de mi compañero Gerson Valle, Dalí Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Cientos de escolares ya preparan las actividades para el desfile de la identidad nacional. En Lempira, Carlos Sorto. Gracias y buenas noches en el estudio central. Así es, le informo que los académicos en la zona de Gracias Lempira se preparan para celebrar a lo grande lo que son las fechas ligadas al mes de la identidad nacional. Así lo manifiesta Javier Castillo, uno de los docentes del Instituto Técnico Dr. Ramón Rosa. Hemos estado haciendo algunos trabajos y decidimos el día de hoy pues hacer ya el ensayo general y la ubicación, como usted ve, de 1.300 alumnos. El día de mañana estaremos trabajando con los muchachos de ICEMED porque también van a incorporarse al desfile y creemos que vamos a cubrir un par de cuadras en Gracias, vamos a demostrarles a los padres de familia lo que estamos haciendo con sus hijos. Entusiasmados, miren los muchachos de últimos años de electricidad. Créame lo que todos los jóvenes, agronomía, electricidad, metales, administración de empresas, contaduría y finanzas, todos están involucrados en la actividad del día lunes. Las actividades típicas y culturales son ligadas al mes de la identidad, cuya fecha cumbre es este próximo 20 de julio con la celebración del Día del Indio Lempira. Es nuestro contacto informativo a esta hora de la noche. Retorno con usted al estudio. Buenas noches. Ya no les están permitiendo trabajar a los hondureños beneficiados con el TPS. Acuérdese que ya Estados Unidos canceló ese beneficio, esa protección temporal desde 1999 habilitada para miles de hondureños, unos 72,000 según el registro de Estados Unidos. Bueno, ya el gobierno de Trump canceló ese beneficio, ese estatus de protección temporal. Los hondureños beneficiados con ese TPS o amparados en ese TPS tienen 2 meses de este lunes pasado para salir de Estados Unidos o para buscar la manera como legalizar su presencia en ese país. Pero hay algunos lugares donde ya no les están permitiendo trabajar, porque a los hondureños beneficiados con el TPS les extendían licencia para conducir, permiso para trabajar, entre otros beneficios. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó, se pone fin a la designación de TPS de Honduras según lo exige la ley. Esto, la terminación es efectiva después de 60 días de la fecha de publicación en el registro federal. Nacionales de Honduras y extranjeros sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue en Honduras, a quienes se les ha concedido el TPS bajo la designación de Honduras ya no tendrán TPS. Desde ya, los tepecianos se enfrentan con esa dura realidad. Por ejemplo, en el estado de la Florida no pueden renovar la licencia por 2 meses, se la están denegando, y otros compatriotas que me están llamando de California y de otros estados no les permitieron laborar hoy porque dice que su permiso de trabajo ya no tiene vigencia. ¿Y cuál es el problema de esto, licenciado? Muchos de estos hondureños pues han cotizado al Seguro Social de este país por más de 26 años, y todos esos millones de dólares que tienen ahí ahora mismo en esos ahorros prácticamente ya están frisados, no los pueden ellos ni retirar. Debido a esto, en la Corte del 9º Distrito de California, un grupo de migrantes de diferentes países interpuso una demanda. Ahora hay que ver qué respuesta va a dar el juez para ver si paraliza o congela la cancelación del TPS. El Departamento de Seguridad Nacional establece que los beneficiarios hondureños del TPS continúan siendo empleados autorizados durante el periodo de transición de 60 días. Se extiende automáticamente la validez de ciertos documentos de autorización de empleo emitidos previamente bajo la designación de Honduras como TPS. Por lo tanto, como prueba de autorización de empleo continuado a través de los beneficiarios del TPS, pueden mostrar su documento de autorización
Protección de Empleo, que tiene la notación A12 o C19 bajo categoría y una tarjeta fecha de vencimiento 5 de enero de 2018, 5 de julio de 2018, 5 de enero de 2020, 4 de enero de 2021, 4 de octubre de 2021, 31 de diciembre de 2022, 30 de junio de 2024 y 5 de julio de 2025. Son al menos 72,000 hondureños y extranjeros sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue Honduras, amparados al TPS según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Aprovecha más facilidades de pago en Jet Stereo. Cuando quieras, lo mejor. El magnate Elon Musk presentó Grok 4, la versión más avanzada de su inteligencia artificial conversacional desarrollada por xAI. Según Musk, esta inteligencia artificial supera el nivel de doctorado de varias disciplinas como matemáticas, lingüística y ciencias, aunque aún no es capaz de inventar nuevas teorías científicas, algo que podría lograr a finales de este año. Grok 4 busca competir directamente con gigantes del sector como OpenAI y Anthropic, en un contexto marcado por polémicas internas y cuestionamientos sobre el uso de la inteligencia artificial. Información de María José Varela, Noticieros Hoy Mismo. Después de varios llamados a las autoridades, la Secretaría de Infraestructura y Transporte ya comenzó los trabajos de construcción de la caja puente en el socavón de la calle de la aduana de Las Manos, en el sector de Oriental, entre Danlí, el municipio de Danlí, el municipio del Paraíso y la frontera con Nicaragua. Ahí está Kenia Cáceres. Muy buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Tras la petición realizada por la alcaldesa Ligia Laínez en la celeridad de la empresa asignada para trabajar en la caja puente del socavón de la calle Panamericana que conduce hacia la aduana de Las Manos, ya hay respuesta por parte de la CID, quien ya ha asignado empresa y han comenzado con los trabajos de esta importante vía de carretera panamericana, principalmente para lo que es la carga pesada. Escuchemos a la alcaldesa Ligia Laínez. Y esperamos, ¿verdad?, que con la celeridad del caso pueda habilitarse, porque ya también está lo del invierno, ¿verdad?, que está fuerte y de hecho todo este tiempo ha estado lloviendo, pero de igual manera pues nos agrada el hecho de que realmente ya existe la empresa, de que ya están realizándose algunos trabajos de terracería en el área. Hay que destacar que se espera que la empresa pueda cumplir con los tiempos establecidos antes que llegue de forma más fuerte lo que es el tema del invierno, ya que actualmente pues Honduras percibe impuestos de 200 a 300 millones de lempiras que pasan por la aduana de Las Manos. En cámaras de Lilian Zúñiga, retorno con ustedes a estudios principales. Gracias, Kenia Cáceres. Vamos a un corte comercial en el noticiero. 3 muertos y al menos 3 heridos deja masacre en Juticalpo, Lancho. El talento joven que inspira. Francisco Martínez y Keila Enríquez conforman un dúo acústico de arpa y cello. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Arpa y cello en perfecta armonía. Estos dos jóvenes hondureños apuestan por una propuesta distinta, un dúo acústico que fusiona la delicadeza del arpa con la profundidad del cello. Poder llevar un poquito algo diferente a la sociedad, al público, que es arpa y cello, que no se ve mucho, entonces es algo innovador también. Francisco Martínez, el otro integrante de este dúo, destaca por ser uno de los pocos hondureños en ejecutar este instrumento. Este mensaje es muy importante para todos los jóvenes y es que su actitud determinará todo lo que pueden lograr y solamente ustedes pueden imitarse. Este dúo está disponible para amenizar cualquier evento. Puedes contactarlos a los números 9604-8003 y 9753-5687. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo.
Ya superan los 15,000 compatriotas deportados de Estados Unidos vía aérea que llegan al aeropuerto Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula. Hoy en un vuelo militar estadounidense ingresaron 40 y en un vuelo charter 114. Para hacer un total desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha de hoy, viernes 11 de julio, de 15,001 los hondureños solo vía aérea deportados de Estados Unidos. Gardo Melgar. Esta es la noticia del día. Nueva masacre deja a 3 personas muertas en Juticalpa, Olancho. Las víctimas son miembros de una misma familia. Esta es la 4ª masacre que se registra en lo que va del año, solo en el departamento de Olancho. Los detalles con Oscar Valdés. Buenas noches, don Edgardo Melgar. Un placer saludarle desde el departamento de Olancho. Hoy el sol se tiñó de rojo usted. Y la masacre, una masacre se escenificó en este departamento, específicamente en la comunidad de Carricillo Arriba, perteneciente al municipio de Juticalpa. Allí fueron masacrados un padre, un hijo, una esposa o la nuera. Increíble. La ola de sangre en el departamento de Olancho cuando no han pasado ni 15 días que se dio una masacre en Silca, ahora hay una masacre en Juticalpa. Los fallecidos, Marcos Alvarenga era el padre de Máximo, su hijo. Máximo era el esposo de Lilian Almendares, quienes los 3 murieron en el acto. Resultaron heridos Neymar Alvarenga, de 10 años, Saudiel, de 6 años, y Enier Yosimar, de 16 años. Óigame, increíble, terrible. La gente dice que cuando picaba el alba para el amanecer se escuchó la balacera, los estruendos, y cuando llegaron al lugar de los hechos se dieron cuenta que el padre, el hijo y la esposa habían fallecido y que habían 3 heridos que fueron trasladados al Hospital San Francisco de la cabecera departamental Juticalpa. Que sea Fausto Alvarenga que nos relata esta tragedia que enluta el departamento de Olancho usted. Lo único que escuché fue una balacera como a las 5 de la mañana, pero parecía guerra. Es una tragedia lo que ha pasado ahí. Sí, el niño de 6 años está tirado. ¿El niño viene con impacto de bala también? Sí, también. 3 fallecidos también. 3 fallecidos en el sector. Hasta el momento no se sabe nada sobre el caso. ¿Parientes suyos, Fausto? Son mis sobrinos ellos. Son sus sobrinos. Bien, lamentablemente. Lamentablemente. Así son las cosas, don Edgardo. Así se las cuento hoy. Triste, lamentable lo que sucede en el departamento de Olancho. Oscar Valdés, noticiero hoy mismo. Gracias, Oscar. En lo que va de 2025 se han registrado 22 masacres a nivel nacional, en las que han dejado 76 víctimas mortales, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta fue la noticia del día. Un paseo familiar se convirtió en una tragedia después de que 2 primos de 5 y 9 años de edad y la madrastra de uno de ellos se ahogaran en las aguas del río Muya. Esto lo reportamos ayer. Ocurrió en Santa Rita, Lloro. Los detalles con José Luis Herrera de lo que ha ocurrido hoy. En el velorio de uno de los pequeños fallecidos, su padre, desgarrado por lo ocurrido, lamentó que ese bello día en familia se convirtiera en tragedia. En 5 minutos pasó todo esto, pues, entonces no sabría yo qué decirle, pues, porque nosotros estaban bañando, normal. Sí, ellas estaban bañando y nosotros con el esposo de mi prima estábamos en unas hamacas que nosotros habíamos llevado para descansar, pues, queríamos pasar un momento grato, pues, pero imagine, no esperábamos esto, pues. Algunos vecinos entre llantos recuerdan lo cariñoso que eran cada uno de los niños fallecidos. Era una niña muy alegre, como le digo, un dolor que como madre cualquiera no desearía tener. Y aquí estamos, pues, dándole el último adiós porque es muy difícil. Yo soy madre y ayer que nos dijeron, pues, es imposible no derramar una lágrima. Cintia Johanna Ramos Ayala, de 31 años de edad, era madrastra de la pequeña de 5 años, quien intentando salvar a los primos arrastrados por el río Muya, se ahogó junto a ellos. Los niños estaban jugando en orilla. Un niño se aventó a lo hondo
y como en cadena los llevó a todos. Las mujeres estaban ahí, las dos muchachas, la Cintia y mi prima, y las dos se lanzaron a agarrar a los niños. Mientras los dos pequeños fueron sepultados hoy en el Progreso Lloro, el cuerpo de Cintia Johanna Ramos fue encontrada y recuperada hoy por el cuerpo de bomberos y algunos vecinos, varios kilómetros río abajo, de donde desapareció. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Los cuerpos de los jóvenes Mario Enrique Medina Vázquez, de 28 años de edad, y Christopher Emanuel Vallejo Centeno, de 22 años, quienes fueron raptados en el sector de El Pedregal, fueron encontrados a orillas del río San José, en Yaguacire, Francisco Morazán. Los dos jóvenes eran empleados de una empresa de servicio de cable y desaparecieron el pasado 1 de julio. El vehículo en el cual se transportaban fue encontrado en la colonia Miraflores el pasado 3 de julio. La policía investiga el móvil del crimen, aunque trasciende que estos fueron víctimas de la pandilla 18 que los ejecutó al ser confundidos como integrantes de la MS-13. Una mujer murió de manera violenta en el sector de Miraflores, Esquías, Comayagua. La policía capturó a 2 hermanas de la hoy Oxisa y a sus 2 cuñados como principales sospechosos del crimen de Blanca Guerrero, quien fue ultimada a machetazos por personas que llegaron hasta su casa de habitación en motocicleta. Según la policía, la difunta mandó a matar a su madre y en venganza sus 2 hermanas la mandaron a matar. Una múltiple colisión en la carretera CA5 a la altura de la localidad del Reventón, en el Durazno, salida al norte del país, dejó varias personas lesionadas. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. La sociedad civil y el sector empresarial piden castigo para los responsables del desvío de recursos del Fondo Social para fines proselitistas a favor del Partido Libertad y Refundación. Un análisis de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, revela que a través del Fondo Social se canalizaron 1.545 millones de lempiras entre 2023 y 2024. El 61% a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, el 23% del Fondo Hondureño de Inversión Social FIS y el 16% a través de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol. 10 diputados de Libre gestionaron hasta el 20% de todos esos recursos, un claro ejemplo de ventajismo político. Es preocupante porque recordemos que la ley establecida, que es el artículo de las disposiciones generales de presupuesto, el artículo 349, por ningún lado establece que los diputados pueden administrar recursos. Claro, pues no es su naturaleza, y entonces estamos también ante un favoritismo por clientelismo político, dado que estamos ahorita en contienda electoral, y eso obviamente le favorece a ellos. El sector empresarial percibe y condena la manipulación de cuentas públicas en favor de Libre con fines de clientelismo político. Eso es algo que no debe suceder. Los fondos públicos son para mejorar la calidad de la vida de todos los hondureños, no de hacer campaña política con los recursos del Estado. Las actividades de los partidos políticos deberían actuar cuanto antes, la Fiscalía también. Por ello exhortan a las autoridades a castigar a los responsables del desvío de fondos ocurrido en Cedesol y a investigar otros casos similares. Las entidades encargadas de supervisar la aplicación de estos fondos, si esto no se está dando de manera transparente, entonces que sea castigado pues la persona que está mal utilizando estos fondos. Otros sectores consideran que el Fondo Social ha sido una piñata para disfrute de unos pocos en perjuicio de la mayoría del pueblo. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, Cosette a Marlon Ochoa. Consejero Ochoa, a mí no me hace falta nadie, el único que me hace falta es usted para que venga a sesionar. Consejera, le hace falta alguien, que está preso fuera de este país. Y le voy a decir una cosa al consejero. Consejero, a mí no me hace falta nadie. El que me hace falta es usted. Venga a las sesiones, que para eso le pagan. Lo último en noticias.
Bueno, lo último en noticias en el tema político. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López Osorio, en su cuenta de redes sociales, hace unos minutos, ha dicho lo siguiente: el problema es uno y es claro. No quieren verificación. Basta de confusión. No se está repitiendo el proceso de 2017. Y quien diga lo contrario, miente. Vamos a dejarlo claro. ¿Qué se aprobó? ¿Qué se rechazó? ¿Y por qué la narrativa del fraude es una falacia diseñada para encubrir intereses políticos mezquinos? Les comparto dos esquemas simples y directos. Si les dedicamos unos minutos, entenderemos lo que realmente ocurre y dejaremos de caer en las cortinas de humo y en lo que algunos pretenden imponer a punta de violencia y pataleo. Dice aquí, proceso aprobado 15 de junio de 2025. ¿Podemos tener esa pantalla? Muy bien, gracias. Aquí hay un esquema que comienza con los votantes en la Junta Receptora de Votos. Dice, llega el elector, asiste a votar, se identifica a través del biométrico, vota y luego lo deposita en la urna. Luego, la Junta Receptora de Votos cierra el biométrico. Ya estamos en la etapa final, por supuesto, del proceso, en una Junta Receptora de Votos en cualquier parte del país. Viene el escrutinio de los votos por parte de los delegados de cada partido político ahí en la mesa electoral. Luego se realiza el acta de cierre, se escanea el acta de cierre y el sistema TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares, envía esa acta al data center en el Consejo Nacional Electoral, que lo envía a los partidos políticos, a su vez. Luego, el secretario de la Junta Receptora de Votos se pregunta, por ejemplo, ¿cambió los datos detectados por la inteligencia artificial? No. En el caso que no, entonces se hace la divulgación del acta y ahí acabó todo. En el caso que sí haya un cambio de datos detectados, entonces viene la verificación humana para corroborar si en efecto hay un error. Y ahí en esa verificación dice que está la presencia del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Libre. O sea, representantes de cada uno de estos partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral, verificando en efecto si hubo un error. Luego, ¿se corrigió el error? No. Entonces pasa a un proceso de verificación del Consejo Nacional Electoral. ¿Y se corrigió el error? Sí. Pues entonces se divulgue el acta y hasta ahí nomás llega la cuestión. Eso no fue lo que se aprobó en la sesión que quedó, ya sabe usted, 2-1 en el Consejo Nacional Electoral. La consejera presidenta a favor, la consejera secretaria Ana Paola Hall también a favor. Dice también, o muestra esta gráfica, también este X o tweet, ex-tweet, ahora X, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Proceso que desea, dice ella, el consejero David Ochoa. Es que se llama Marlon David Ochoa. Muy bien. Según ella, bueno, el elector va a votar, se identifica con el biométrico, vota, emite su voto. Luego, igual, se cierra el biométrico y al final del escrutinio se hace la suma de los votos, el escrutinio de los votos, se hace el acta de cierre, se hace el escaneo del acta de cierre, se manda al Consejo Nacional Electoral, al data center del CNE y el TREP manda la información también al Consejo Nacional Electoral. Hasta ahí nomás. Y luego la divulgación del acta. Y también a los partidos políticos. Es decir, la diferencia, si podemos mostrar las dos, por favor, la diferencia es en la verificación. Que si hay algún error al momento de que se realiza el escrutinio o si hay algún cambio, digamos, en el conteo, en el llenado del acta, lo que sea, alguna inconsistencia,
no habría verificación, sino que directamente pasa al Consejo Nacional Electoral y directamente se divulga. En cambio, en el esquema que está planteando y que se aprobó el 15 de junio y que nos está mostrando aquí la consejera presidenta, dice que si se detecta que hay un error en el acta, ahí en esa verificación automática, entonces pasa a ese proceso de verificación que obviamente tiene que ser por personas, ¿verdad? Por técnicos, por representantes de los partidos políticos ahí, que para eso están, ¿verdad? Que para eso están. Y yo le agregaría ahí que aparte que estén los representantes de los partidos políticos haciendo ese proceso de verificación de las actas que lo requieran, pues que también estén observadores nacionales e internacionales y todo el mundo, ¿verdad? Entre más ojos, mejor. Y Santas Pascuas, ¿se corrige el error? ¿Todos ven que se corrigió el error y que se corrigió de manera correcta? Bueno, se publica el acta y se manda ya corregida también a los partidos políticos. Eso sería todo. Pareciera tan sencillo y simple, pero no se ve así en libre, ¿verdad? Bueno, ya sabe usted que hay otros temas importantes que el cronograma electoral demanda que se deben cumplir. Uno de ellos es el que está pendiente desde el lunes, que las empresas interesadas en participar en este proceso de licitación del TREP presenten las ofertas, que estaba previsto para entregarlas el lunes pasado, pero que las fuerzas de choque de Libre lo impidieron porque se tomaron el CNE. Y luego las consejeras, la consejera presidenta ha convocado a sesión, pero el consejero Ochoa no ha asistido a la sesión para definir otros temas administrativos, definir también cuándo, dónde y a qué hora van a recibir esas ofertas de las empresas interesadas en dar el servicio del TREP, porque se tiene que adjudicar ese proceso, esa contratación ahora en julio, según lo establece el cronograma electoral. Y en la sesión de ayer jueves, que se convocó el miércoles, para ayer, a uno de los consejeros suplentes, los dos suplentes luego dieron un mensaje, dijeron que ellos no estaban asistiendo porque consideraban que era una convocatoria ilegal y que no estaban de acuerdo con este asunto de la verificación. O sea, en sintonía con la posición del Partido Libertad de Refundación. Por lo tanto, tenemos dos consejeras tratando de de destrabar esto y que continúe el proceso, el cronograma electoral. Y por otro lado tenemos al señor Ochoa, que no ha llegado a sesión, y los dos suplentes que tampoco han acatado la instrucción de participar en estas sesiones de parte de la presidenta. Así está el asunto. Sin embargo, hoy se informó que en el proceso electoral de 2021, es importante que sigamos el hilo de este asunto, en el proceso electoral de 2021, en las elecciones primarias de 2021, también se presentó una situación muy similar, bueno, no decir muy similar, igualita, en el Consejo Nacional Electoral. Se convocó a una sesión para aprobar ciertas cosas ahí de las elecciones primarias de ese entonces, y el consejero del Partido Nacional en aquella ocasión, Kelvin Aguirre, no llegó porque dijo que estaba enfermo. Se convocó a los suplentes, que eran dos, tampoco llegaron. Entonces quedaron dos consejeras, Ana Paola Hall, que ya estaba en el Consejo Nacional Electoral y que en ese momento era la presidenta, y la consejera secretaria, la abogada Rixi Moncada de Libre, que estaba ella ahí en el CNE. Entonces, en esa sesión, se convocó a sesión y solo participó la consejera presidenta Ana Paola Hall y la consejera secretaria Rixi Moncada. Y se tomaron determinaciones y decisiones que fueron levantadas en un acta y luego se recibió una certificación por parte del secretario general, en esa ocasión era Alejandro Martínez, y todo pasó sin que pasara nada. Aquí están los detalles. La crisis del Consejo Nacional Electoral por una votación 2-1 también fue enfrentada en las elecciones del 2021. Así fue solventada, explica este consejero suplente que fue parte de ese proceso. ¿Qué pasó en el 2021? Bueno, en el 2021 hubo una pequeña crisis en el Consejo Nacional Electoral debido a que no se podían tomar algunas decisiones porque estábamos en plena pandemia
y tanto el consejero propietario como nosotros los dos suplentes tuvimos incapacidad en razón del COVID. ¿Convocaron a los consejeros suplentes y propietarios? Solo yo, porque suspendí mi incapacidad. Los otros dos compañeros estaban incapacitados, tanto el propietario como el otro suplente. Entonces no había opción de que las consejeras pudiesen llamar a otro. ¿Votaron? Como yo no llegué, ellas tomaron la decisión de resolver. No sé bajo qué fundamento, pero ellas resolvieron. ¿Quiénes votaron? En aquel momento estaba la abogada Moncada, que es la actual candidata a la presidencia, y la abogada y la doctora Ana Paola Hall. ¿Qué aprobaron? Es sobre el tema de unos cuadernillos. Los cuadernillos era un problema porque se había cambiado el domicilio electoral de algunos ciudadanos. Entonces, para evitar esa situación, ellos optaron por poner un cuaderno adicional para que pudieran votar esos ciudadanos que lo habían sacado de esas juntas rectoras de voto, de conformidad con el censo del 2021 en relación con el censo del 2017. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Bueno, no nos quisimos quedar solo con la declaración del ex consejero suplente del CNE, el señor Lobo, sino que hemos solicitado al CNE que en efecto confirmar si eso era así, fue así, ocurrió así en realidad. Y hemos recibido parte del acta, porque tiene muchas páginas, de esa sesión del 9 de marzo. Y en esa decisión, al final, dice, exacto, ahí están las firmas de la consejera presidenta en ese entonces, el 9 de marzo de 2021, Ana Paola Hall, la abogada Ana Paola Hall en representación del Partido Liberal, la abogada Rixi Moncada en representación del Libre y Alejandro Martínez Quesada, que era el secretario del CNE. Entonces ahí relata una serie considerando, una serie de artículos, una serie de leyes que establecen y aprueban lo que aprobaron, un asunto de cuadernillos, no sé qué otra cosa ahí para las elecciones primarias de 2021. Pero el asunto está aquí. Dice al final, el presente acuerdo entrará en vigencia en esta fecha y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta para los efectos legales correspondientes, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de marzo de 2021. Firma y sello Ana Paola Hall García, consejera presidente, Rixi Ramona Moncada Godoy, consejera vocal, Alejandro Martínez Quesada, secretario general. Y hay una serie de cuestiones técnicas ahí sobre este asunto, pero a lo que vamos es que, en efecto, lo que decía el ex consejero suplente Lobo, con dos consejeros, en este caso, en esa ocasión, dos consejeras, se tomaron una serie de decisiones y se cumplieron. Luego también solicitamos la certificación de esa acta, de esa fecha. Y aquí está esa certificación de esa acta. Es la certificación 662-2021, que dice en su introducción: el infrascrito secretario general del Consejo Nacional Electoral por este medio certifica la resolución tomada por unanimidad de la mayoría. Ojo con esto, ¿verdad? Porque en los últimos días se ha estado hablando mucho de la unanimidad, que si la mayoría, que si el consenso, etc. Dice, el infrascrito secretario general del Consejo Nacional Electoral por este medio certifica la resolución tomada por unanimidad de la mayoría de los integrantes del Pleno presentes. En el punto sexto, asuntos electorales, numeral 28 del acta tal y tal correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno de este organismo electoral el día martes 9 de marzo de 2021, reanudada el día miércoles 10 del mismo mes y año, que literalmente dice acuerdo tal, garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho universal y constitucional al sufragio en las elecciones primarias de 2021 del Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Y luego hay una serie de considerandos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 considerandos. Pero nos quedamos con el considerando, después de leerlos todos queremos presentarles el considerando número 10 y el número 11. El considerando 10 dice: ante la imposibilidad de integrar el pleno de consejeros en los términos previstos por el artículo 7 de la Ley Especial para la Selección y el Nombramiento de Autoridades Electorales, atribuciones, competencias y prohibiciones, valorando la situación de emergencia marcada por la inminencia de las elecciones primarias y los graves problemas del censo, en observancia de lo dispuesto por el artículo 14 de la indicada ley, que establece que el Consejo Nacional Electoral debe tomar sus decisiones en sesiones de pleno convocadas de manera previa o en las convocadas de común acuerdo, las cuales requieren un quórum de presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que debe estar el consejero presidente. Procedimos a instalar la sesión en el quórum de presencia de la mayoría, integrado por la consejera presidenta y la consejera secretaria, en ausencia por enfermedad del consejero propietario, la no asistencia del consejero suplente a la sesión convocada y la imposibilidad de convocar al consejo suplente Flavio Nájera en razón de su incapacidad por razones de salud. O sea que aquí está reflejando, digamos, esta situación de 2021, lo que está pasando ahora. Que solo estaban las dos consejeras, que el consejero propietario estaba enfermo aparentemente, no asistió el consejero suplente y tampoco se podía convocar al otro consejero suplente porque aparentemente estaba enfermo, con incapacidad. O sea que solo estaban las dos. Y luego al considerando 11 dice que adicionalmente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 110 de la Ley General de la Administración Pública, el quórum para la válida instalación del órgano colegiado será el de la simple mayoría de sus componentes, salvo disposición en contrario. Luego, al final está el por tanto, al final de los 16 considerandos, está el por tanto, que también lo leímos en el acta, pero aquí está la certificación. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral, en sesión de pleno, con quórum de presencia integrado por la consejera presidenta y por la consejera secretaria por ley, por incapacidad médica del consejero secretario Kelvin Aguirre y del consejero suplente Flavio Nájera, y la negativa para asistir a la sesión convocada del consejero suplente Germán Lobo, en uso de las facultades de los artículos tales de la Constitución de la República, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la Ley General de Administración Pública, de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, etcétera, etcétera, y con el fin de garantizar los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho, etcétera, etcétera. Entonces, hay 4 decisiones que se tomaron en esa ocasión. Autorizar el uso del listado adicional de electores a los partidos que así lo soliciten. Luego dice otro, adjuntar al expediente administrativo todas las comunicaciones enviadas. El número 3, instruir a los directores electorales para que ordenen la impresión del listado adicional, etc. 4, instruir a la dirección administrativa y financiera para que proceda de inmediato a realizar los trámites administrativos correspondientes. El número 4, por favor. Ya. El 5, instruir a la Secretaría General para que certifique la presente resolución y proceda conforme a ley. Y luego dice, el presente acuerdo entrará en vigencia en esta fecha y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 9 días del mes de marzo de 2021, firma y sello Ana Paola Hall García, consejera presidenta, Rixi Ramona Moncada Godoy, consejera vocal, Alejandro Martínez Quesada, secretario general, y firma esta certificación el abogado Alejandro Martínez Quesada, secretario general. Entonces, y la fecha es 10 de marzo de 2021. Póngame la fecha, 10 de marzo de 2021. Entonces, en resumen, es la misma situación, pero no el propietario en aquel entonces era del Partido Nacional, no llegó, porque estaba enfermo. Y los dos suplentes, uno dijo que también estaba enfermo y el otro no llegó.
Entonces las dos consejeras, en ese entonces la abogada Rixi Moncada de Libre y la abogada Ana Paola Hall del Partido Liberal, se reunieron y en base a tales artículos de tales leyes tomaron las decisiones y Santas Pascuas, y hubo certificación y todo, y eso se cumplió para las elecciones primarias de 2021. No sabemos si de persistir la actual situación en el Consejo Nacional Electoral, que no acude el propietario Ochoa y tampoco acuden los suplentes, si las dos consejeras, Ana Paola Hall y Cosette López, presidenta, van a acudir a este mismo expediente, a estos mismos artículos de estas mismas leyes, para tomar ellas las decisiones que están pendientes de cumplimiento en el cronograma electoral en el Consejo Nacional Electoral. Pero que la situación es la misma, pues es la misma. Y tenía razón el exconsejero suplente Lobo, que no nos amplió mucho en detalle el por qué él no quiso asistir a esas reuniones. No sé si porque estaba en desacuerdo o no, porque estaba ahí en contubernio con la gente del Partido Nacional en aquella ocasión, pero la situación es igual. Y en efecto, él tenía razón cuando nos comentó lo que nos comentó en el transcurso del día. Fuimos al CNE y dijimos, ¿es cierto esto? Muéstrenos el acta de esa sesión, muéstrenos la certificación, y nos las han compartido, y sí tenía razón el consejero Lobo. ¿Qué va a pasar? Es algo que no lo sabemos. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.